Hola a todos, buenos días familia, aquí seguimos un viernes más, una mañana más, siendo fieles a nuestro estudio de la palabra del Señor, terminando ya esta semana que se nos ha pasado volando como todas las demás, y vamos a seguir continuando con este estudio de la palabra del Señor que estamos haciendo en la primera carta que el apóstol Juan escribe, y hemos ido avanzando hasta que hemos llegado ya hasta el capítulo 14, que es el que vamos a estar meditando en esta mañana, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, que dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él. Está hablando de Jesús. Esta es la confianza que nosotros podemos tener en Jesús. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjate esto qué bonito, ¿verdad? Porque después de que se nos dijera el propósito por el cual Juan escribió esta carta, que si recuerdas son dos propósitos, lo veíamos en el devocional de ayer. El primero es para saber que tenemos vida eterna y el segundo propósito es para creer en el Hijo de Dios, es decir, en Jesús. Ahora Juan lo que nos está diciendo aquí no es solamente en que nosotros podemos y debemos creer en el nombre de Jesús, sino que también podemos tener confianza en Él. Y esto para mí es algo precioso y más para los tiempos que nos ha tocado vivir. Hoy en día es muy difícil, por no decir imposible, conseguir a alguien en quien nosotros podamos depositar la confianza. De hecho, la Biblia dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5, que maldito el varón que confía en otro hombre. Pero dos versículos más adelante nos dice que bendito es el varón que confía en el Señor y que cuya confianza es el Señor. Entendamos algo, nuestra confianza se llama Jesús. Y por eso nosotros no tenemos temor, por ejemplo, a las malas noticias. Por eso nosotros no tenemos temor a todo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Y mientras quizá todas las personas están poniendo el grito en el cielo por los acontecimientos que estamos enfrentando, por los acontecimientos que están pasando, nosotros tenemos la confianza puesta en Jesús. Confiamos en Él. Y no solo porque su palabra nos lo diga, que eso ya es motivo más que suficiente para nosotros poder obedecer y nosotros depositar el 100% de la confianza en Jesús, sino que además los creyentes, los cristianos, podemos afirmar que Jesús nunca nos ha fallado, nunca nos ha abandonado y que en los momentos más críticos de nuestra vida, quizá cuando otros sí que nos dejaron, cuando otros sí que nos abandonaron o a lo mejor nos desampararon, el Señor siempre estuvo ahí. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 10, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. Y dime tú si esto no es motivo para poder confiar en Jesús. Pero Juan es aún más específico todavía en este versículo, y no solamente nos llama a poder confiar en el Señor, sino que dice que podemos confiar en Él, porque cuando pedimos alguna cosa, cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira, varias cosas a destacar de estas palabras preciosas. Lo primero es que nosotros podemos tener la confianza de poder pedir a Dios. Y no nos tiene que dar reparo, el hecho de pedirle, porque ya en la Biblia Dios se presenta como un buen padre, y como todo buen padre, Él quiere darle todo lo que puede, todo lo que está en sus manos a sus hijos. Observa esto. Cuando los discípulos le pidieron al Señor en una ocasión que les enseñase a orar, Jesús les enseñó a través de lo que nosotros conocemos hoy en día como el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Y si te das cuenta, lo primero que Jesús enseñó en esta oración, después de adorar, después de alabar, fue pedir el pan de cada día, fue hacer una petición. Lógicamente, yo entiendo que a Dios no se debe acudir única y exclusivamente con peticiones, yo entiendo que no debemos acercarnos a Él solo para pedirle, pero es verdad de que nosotros tenemos y podemos tener la confianza de poder hacerlo, porque este y otros muchos textos en la Biblia nos enseña y nos dice que cuando pedimos alguna cosa, Él nos oye. No sé para ti, pero para mí esto es algo tremendo, ¿verdad? El hecho de saber que Dios me está escuchando, que Dios me oye, el hecho de saber de que el Dios Todopoderoso escucha a un ser como yo, y no solamente me oye, sino que encima responde a mis peticiones. La Biblia nos enseña también en el libro del profeta Jeremías, esta vez en el capítulo 33, versículo 3, que el que clama a Dios, Dios le responde. También Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 22, que todo
lo que pidiésemos en oración lo íbamos a recibir. Y me encanta esa palabra todo, porque yo encuentro en esa palabra que tengo la libertad de poder pedirle. Encuentro que tengo suficiente confianza para poder acercarme al trono de la gracia y poder hacer cualquier tipo de petición al Señor. Pero vamos a ser honestos en esta mañana y vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué Dios no ha respondido a algunas de nuestras peticiones, algunas de nuestras oraciones? Bueno, hay dos motivos principales que yo encuentro. El primer motivo es que a lo mejor no es el tiempo de Dios todavía para recibir eso. Hay cosas que Dios quiere, hay cosas que Dios desea darte, pero todavía no estamos preparados, todavía no estamos dispuestos a recibir lo que Dios nos quiere dar. Porque la Biblia ya nos enseña de antemano que todo lo que se quiere aquí en la tierra tiene un tiempo. Y el segundo motivo que yo encuentro, por el cual a lo mejor todavía no has podido recibir esa petición, esa oración, es porque no está conforme a la voluntad de Dios. Fíjate en las palabras de Juan, que él dice en el versículo de esta mañana, que dice que nosotros tenemos confianza en Dios, que si pedimos cualquier cosa, Él nos oye, pero dice cualquier cosa conforme a su voluntad. Dios solo nos da aquello que está conforme a su voluntad. Dios nunca te va a dar nada que no esté a favor de su voluntad. Y entonces aquí viene, yo creo, la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, de esto podríamos estar hablando larga y tendidamente, pero para hacerte un rapidísimo resumen y dar por finalizado este devocional, te diré que en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios para tu vida es tu santificación. Entonces, cuando tengas dudas de que si algo es la voluntad de Dios, de que si algo no es la voluntad de Dios, hazte esta pregunta. ¿Esto me santifica o no me santifica? Y quizás respondiendo a esa pregunta puedes llegar a saber si lo que estás pidiendo, si lo que estás orando, si lo que le estás pidiendo al Señor está dentro de su voluntad o no. Bueno, otro día podremos hablar más extensamente de este asunto de la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Que da para mucho, pero hoy quédate con estas palabras que te he dicho de Juan. Ten la confianza en Jesús de pedirle cualquier cosa porque Él te está oyendo, Él te oye y esta es la confianza que nosotros tenemos en Él, que no nos ha desamparado, Él no está lejano a nosotros, Él está presente, Él nos oye cuando oramos. Amén. Así que vamos a orar, teniendo la confianza en esta mañana de que Él va a escuchar esta petición. Señor, gracias por este día, gracias por un viernes más, gracias por tantas cosas que tú nos das, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Dios mío, pidiéndote para que nos guardes, nos bendigas en este día, no solamente hoy, sino en todo el fin de semana que tenemos por delante. Pon tu mano, Señor, guárdanos y bendícenos, guarda y bendice nuestro hogar, nuestra familia, la iglesia en la que estamos, Señor, y bendice a todos nuestros hermanos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana y Dios mediante, si así Dios lo permite, nos veremos el lunes para el siguiente devocional. Dios te bendiga.